Saludos, estamos aquí de regreso. Vamos a compartir. Saludos, belong to Jesus. Saludos a todos los que se van conectando a este en vivo. Bendecidos. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. Aquí ya conectados para ser edificados. Así es de que compartan para que más personas sean edificadas. Voy a esperarme un poquito antes de compartir para que más personas se unan a este en vivo. El tema va a ser el mismo que compartí en Facebook. Por si no estuvieron en Facebook, el sábado pasado vamos a compartir el mismo tema, aunque un poquito diferente, ¿verdad? Porque no está mi hermano con nosotros, no está la alabanza, pero esperemos que un día de estos me acompañe mi hermano, un día de estos aquí en TikTok. Así es de que saludos a todos los que se van conectando. El tema de hoy es un sacrificio perfecto, ¿verdad? Y nadie jamás en la historia ha podido hacer un sacrificio perfecto. Por muchos años después de la caída de Adán en el pecado, por la transgresión, se hacían sacrificios cada año. Cada año se hacían sacrificios que no podían quitar el pecado del mundo, solamente podían cubrir el pecado del mundo, pero jamás se pudo quitar el pecado del mundo, nada más se cubría. Si vamos a Levítico 16, ahí lo pueden ir a ustedes con tiempo. No tengo mucho tiempo para ir ahí porque no nos daría tiempo, pero es importante que entendamos que jamás en la historia alguien pudo hacer un sacrificio perfecto. El único sacrificio perfecto fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad de este sacrificio. De esta... disculpen. De esta realidad del sacrificio perfecto. Tenemos que reflexionar en esta realidad, que vivimos en una sociedad que no valoriza este sacrificio. ¿Y por qué digo que no se lo valorizan? Porque se siguen haciendo sacrificios, no entendiendo que hubo un sacrificio perfecto y que no se necesita hacer más sacrificios. Así es de que vamos a ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos por aquí. Se me que ya tenemos como 5 personas conectadas. Así es de que compartan para que más personas se unan a este en vivo, para ser edificados. Así es de que vamos a ir a Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10. Si ya lo tienen por ahí o si quieren tomar nota, vamos a ir a Hebreos 10. Saludos, estimada Belén, estimada hermana Belén Alonso. Estamos por aquí compartiendo un sacrificio perfecto. El único sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sacrificio, Él
no solo vino a quitar el pecado del mundo, sino que vino a reconciliarnos con Dios. Vino a reconciliarnos con Dios. Así es de que vamos a Hebreos 10 del 1 al 12 más o menos, por ahí, para ir a entendiendo esta realidad. Saludos Kelly Reed, Gorta, saludos. Enrique, saludos. Bueno, a todos los que se van conectando, saludos, bendecidos en Cristo. Estamos con el tema un sacrificio perfecto. Voy a leer 3 versículos y luego vamos a orar y vamos a seguir avanzando. Dice la palabra en Hebreos 10 del 1 al 3, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de esta realidad. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar cada año. De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificando de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Es solamente un recordatorio. Pero esos sacrificios jamás pudieron quitar el pecado del mundo. Así es de que la palabra del Señor está bendecida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste una vez y para siempre en la cruz. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra. Porque sin ese sacrificio, la humanidad sería igual que antes. Igual que en el primer Adán. Se tendrían que seguir haciendo sacrificios año tras año, nada más para cubrir el pecado del mundo. Pero en propicio de esta realidad, Jesucristo vino y hizo un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, para quitar el pecado del mundo. Y Él dijo: aquí me tienes, vengo a hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio y por recordarnos que ya no necesitamos sentirnos culpables de pecado, porque tú quitaste el pecado del mundo. Ahora lo único que nos toca que hacer es obedecer, ser obedientes, pero ser libres de toda culpa, ser libres de la ley, ser libres de la culpa del pecado y vivir una vida que te agrade a ti. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. Saludos, estimada hermana Elizabeth Lara, bendecida. Estamos con el tema un sacrificio perfecto. Y me voy a ir iniciando desde el principio, desde el Hebreos 10:1, y nos vamos a ir hasta el 12, hasta el 13, hasta el 14, según vayamos avanzando. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros. La ley eran puras sombras. ¿Y qué decimos que eran puras sombras la ley? Desde el Antiguo Testamento, incluso desde antes de la ley, desde el inicio de la creación, había sombras de lo que iba a ser Jesucristo. El árbol de la vida representa una sombra de Cristo mismo. Por eso dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de esta realidad. Por eso nunca pueden perfeccionar a los que se acercan
para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar cada año. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, dice el 3. Recordatorio anual de los pecados, dice el 3. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Y vemos que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios cada año. No tengo tiempo, como les dije, pueden ir a Levítico y ver todos los sacrificios que se hacían cada año. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, por eso era necesario que Jesús entrara en el mundo. Cristo, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste cuerpo. En lugar, Él se puso como pecado. Aunque Él no tenía pecado jamás, pero Él se puso como pecado. Él se echó toda la culpa de nuestros pecados. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste cuerpo. Dice el 6: no te agradaron ni holocaustos ni sacrificio por el pecado. No le agradaron a Dios. No le agradaron. A Él no le agradan los sacrificios, aunque piense la gente que está haciendo lo correcto. No le agradaron ni le agradan los sacrificios. Dice el 7: por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cristo Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto. Vino a hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Lo vuelvo a repetir, por eso dijo: aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Pero no fue una voluntad cualquiera, no fue una voluntad o un sacrificio pequeño, sino vino a dar su vida en sacrificio por nosotros, a derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es un sacrificio de la obra consumada, una obra consumada. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Él hizo la voluntad del Padre. Dice el 8: por eso dijo: sacrificio, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. No fueron de su agrado los sacrificios y jamás lo van a ser. No te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exige que se ofrecieran. La ley exigía que se ofrecieran sacrificios. Por eso es necesario que nos vayamos a las Escrituras para entender esta realidad. Que a Dios no le agradan sacrificios, porque hubo un sacrificio perfecto. Hubo un sacrificio perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. Dice en el 9: luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad.
Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. Quitó la ley para establecer el nuevo pacto. Lo voy a volver a repetir. Quitó la ley para establecer el nuevo pacto. Por eso dice, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Él no vino a darnos un día santo, un viernes santo, una semana santa. No lo puedo encontrar en la Biblia, que Él diga que Él vino a darnos una semana santa, un viernes santo, un sábado de gloria. Él vino a darnos su gloria, que es Cristo en nosotros. Cuando nos sumergimos en el versículo, en el verso 10, Hebreos 10:10 dice, en virtud de esa voluntad somos santificados. Aquí no habla de una semana santa, de un viernes santo, de un día santo. Él vino a santificarnos a nosotros, como cuerpo de Cristo, vino a santificarnos. Y esto es glorioso cuando nos sumergimos en la verdad, cuando nos sumergimos en las Escrituras y entendemos esta realidad. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Luego añade en el 11, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado. Nunca pueden quitar los pecados. Jamás. Pero aún siguen haciendo sacrificios. Porque no han entendido la realidad de que Él vino a quitar el pecado del mundo, vino a ser el sacrificio perfecto. Pero este sacerdote Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice el 14, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Esos somos nosotros, los que estamos en Cristo. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Imagínense qué glorioso es esto. Como les digo, Él no vino a darnos un día santo, una semana santa. Él vino a santificarnos, a darnos lo máximo de Él, a darnos su santidad. Como cuerpo de Cristo somos santificados. Saludos, estimada Trinidad Madrigal. Saludos, Javi, bendecidos. Claudia, saludos. Estimada Claudia, estimada pastora Claudia, creo que sí es la pastora Claudia, no sé. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, esto es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Vamos en el 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Qué glorioso es esto. Tenemos que grabarnos en su mente porque ya están escritas. Ya están escritas ya están puestas en las leyes en nuestros corazones. Y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.
Imagínense qué glorioso es entender esto. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Tenemos que entender esta realidad. Y cuando entendemos esta realidad, el Espíritu Santo nos llega a vivir en esa santidad que no es por mí, por mis obras, sino es por la gracia de Dios, que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y dice el 18, puesto que estos han sido perdonados y ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta hacer más sacrificio por el pecado. Ya no hace falta hacer más sacrificios por el pecado. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice el 19, así que hermanos y hermanas, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, para entrar en Cristo, para vivir una vida unidos en Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Fíjense que este es glorioso cuando entendemos esta realidad. El sacrificio perfecto. Saludos, Antonio. Saludos a todos los que se van conectando en este vivo. Estamos en lo que es un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Es glorioso cuando entendemos esta realidad en Cristo, que ya no debe de haber culpabilidad de pecado, pero tenemos que renovar nuestro entendimiento y entender que somos santificados mediante el sacrificio perfecto. Saludos por aquí, un hermano bautista reformado conservador. Saludos, estimado hermano Miguel. Gloria a Dios, hermano. Bendecido. Esta es una realidad cuando entendemos esta realidad. Vamos a ir a Romanos 3:23. Y aquí me voy a ir un poquito más despacio porque este versículo del 23, muchos se lo saben y hay una culpabilidad de pecado porque no se ha entendido la realidad de quién somos en Cristo, ni cómo fue el sacrificio perfecto. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La cosa es de que nos quedamos en este versículo nada más. Y se predica, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque aquí está escrito este versículo. Pero me voy a regresar al 22. Dice el 22, esta justicia de Dios llegó mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Dice, de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos estábamos privados de la gloria de Dios. Tenemos que entender que estábamos privados de la gloria de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y esto es algo glorioso cuando vamos al versículo 24.
Dice el 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo efectuó. Él nos compró con su sangre. Él nos compró, nos justificó con un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Esto es glorioso cuando entendemos que no nos quedamos en el versículo 23 donde dice, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Solo falta que creamos en esta realidad de que somos justificados mediante el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Dice el 25, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Dice, así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto todos los pecados. Disculpen, voy a sacar el perro para poder estar ladrando. ¿Lola? Esta es la latosa, miren, está dando lata, la voy a echar para afuera. Para afuera. Ya le eché para afuera a la Lola. Se llama Lola. Así es de que somos justificados mediante la fe. Nos quedamos en el 25, el 26. Dice, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Para ser justificados tenemos que tener fe en Jesús. De que Él hizo el sacrificio perfecto, de que Jesús hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y con esa justicia nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el derecho de vivir en justicia. Fue un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Pero no solo para hacernos salvos, sino para sanarnos. Para sanarnos, como dice en Isaías 53:5. Vamos a ir a Isaías 53. Vamos a ir a Isaías 53, 4 y 5. Dice el 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados, liberados del pecado. Esta es una realidad que nos lleva a otro nivel de vida. Nos lleva a un nivel de vida de
de libertad, no de libertinaje, sino entender que ya no somos esclavos. Entender que Él nos hizo libres. Esta es una realidad que debemos de entender. Gloria a Dios por esta realidad. Se tenía que cumplir el sacrificio. Dice en Juan 19:30, al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Allí estaba consumando la obra perfecta del sacrificio en la cruz. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y como les digo, Él no vino a darnos un día santo, una Semana Santa. Él vino a darnos vida eterna mediante ese sacrificio perfecto. Vino a darnos esa vida eterna. Una vida que no se compara con nada, que no se puede comprar con oro ni nada. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice Efesios 1:7, en Cristo Jesús tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Conforme a las riquezas de su gracia. Estas riquezas de su gracia no se comparan con nada. Estas riquezas de su gracia no se compran con dinero. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Sus riquezas en gloria. Glorioso, glorioso nuestro Señor Jesucristo. Así Dios demuestra su amor por nosotros, dando a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Es glorioso cuando entendemos que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El pecado fue quitado con un sacrificio una vez y para siempre. Vamos a Romanos 5:8 en adelante, donde Dios dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su amor por nosotros. ¿Por cuántos? ¿Por unos cuantos? Por todos nosotros. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para hacer un sacrificio perfecto. Por eso dice Juan 3:16. Tenemos que entender Juan 3:16. Porque no lo sabemos de memoria, pero tenemos que entenderlo, llevarlo a la exégesis, a leerlo palabra por palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a una cierta raza, no solo a cierto país, sino porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto,
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió para liberarnos del pecado, para justificarnos, para darnos una vida nueva, pero no solo una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna, que aunque este cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se va renovando. Este cuerpo se va a ir gastando, pero todos los que estamos en Cristo Jesús nos vamos renovando. Y el día que partimos de esta tierra, no debe de haber luto. Aunque en nuestra debilidad nosotros lloramos cuando alguien se parte de esta tierra. Nos debe de doler cuando alguien parte de esta tierra, pero no ha recibido el sacrificio perfecto, no ha recibido a Cristo. Pero nosotros que hemos sido justificados, partimos de esta tierra, pero vamos a casa de papá. Vamos a casa de papá Dios. Entramos en una dimensión de una vida eterna, donde no hay dolor, no hay llanto. Por eso Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice el 9, Romanos 5:9. Pero ahora que hemos sido justificados por su sangre, cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Y ya hemos sido salvos, porque él en ese sacrificio cargó con todos nuestros pecados para darnos vida eterna. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados. Había una enemistad que teníamos con Dios. No nos podíamos acercar a Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de Jesús, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, somos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él, gracias a ese sacrificio perfecto, recibimos la reconciliación por medio de un solo hombre. Por medio de un solo hombre, del primer Adán, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos pecaron. Al pecar Adán, todos pecamos. Por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo. El primer Adán, alma viviente, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, el Espíritu vivificado, vino a darnos vida y vida eterna. Lo voy a volver a repetir. Por eso, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Hubo muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.
antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando el mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Adán era una figura de Cristo. Era una figura. Pero miren, el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. El pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por gracia de un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos? Esto es glorioso. No se puede comparar el primer Adán con el segundo Adán. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. Cuando entendemos esta realidad, es glorioso. Esto es glorioso. Acerquémonos pues a Dios con corazones sinceros y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia limpia, lavados con la agua pura. Esto es una realidad. Esta es una oportunidad que se nos dio una vez a causa del sacrificio, de este sacrificio perfecto. El verdadero significado de la cruz, el verdadero significado del sacrificio, nos libra del viejo hombre, nos libra del yo que había antes de recibir a Cristo. El sacrificio perfecto en la cruz nos libra del viejo hombre. Del viejo hombre dice Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Qué glorioso es esto, esta realidad. Lo voy a volver a repetir. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también vivimos con Él, vivimos en Él. Vivimos en Él.
Como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. El que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Y esto es glorioso cuando entendemos. Porque el que muere queda libre de pecado. Y nosotros morimos al pecado. Y nosotros morimos al pecado cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener fe en que morimos al pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, hemos muerto con Cristo al pecado, confiemos que también vivimos con Él. Somos uno con Él en el Espíritu. Esto es una realidad. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Cristo. Es una realidad. Pero miren lo que dice el 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado, una vez y para siempre. Cuanto a su vida, vive para Dios. Vive para Dios. Y de la misma manera, también ustedes, también nosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. De la misma manera, también ustedes, también yo, consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús habita en nosotros. Nosotros ya no estamos separados de Cristo. Somos uno con Él en el Espíritu. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Dios viviente. Somos la habitación del Eterno. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. Esta es una realidad. Así es de que con un solo sacrificio, una obra consumada, Él nos libró del viejo yo, de nuestra vieja naturaleza. Nos libra del viejo hombre y nos libra del yo, del yo. Si podemos ir a Gálatas 2:20. Aquí en Gálatas 2:20, Cristo, el verdadero significado del sacrificio en la cruz, nos libra de mí, de mis intenciones, de mi mentalidad. Pero ¿cómo le hago para entender esta realidad? ¿Cómo le hacemos para librarnos de mí mismo? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y hacernos un lado, quitarnos para que Cristo viva en nosotros. Que la mente de Cristo gobierne nuestros corazones, nuestra mente, nuestro interior. Dejar que Él abunde en nosotros. A veces nos cuesta trabajo porque estamos en un mundo pecaminoso, donde las malas intenciones, los malos deseos abundan por donde quiera. Pero tenemos que entender esta realidad que dice en Gálatas 2:20. Crucificar el yo. Crucificar mi voluntad. Porque ya he sido crucificado en el Espíritu. Pero esto lo tenemos que llevar en el alma. Llevar nuestra alma al entendimiento correcto. De que haya una renovación de nuestra mente, de nuestro interior. Dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivir nosotros. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sino que ya no vivir el yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en él,
en este cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. No mi fe, sino la fe que Él me impartió. La fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Y no desechar la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Pero Cristo no murió en vano. Él vino para darnos vida eterna. Vino a ser un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Nos libró del mundo con un solo sacrificio, la obra consumada en la cruz. Nos libró del mundo. Dice Gálatas 6:14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Jamás debemos de jactarnos que yo soy el mejor, que yo soy el mejor predicador, que yo me porto muy bien, que yo hago obras, que yo hago esto, que hago esto otro. Jamás debemos de jactarnos, porque esto no lo hacemos nosotros. Él es el que lo hace, el que vive en nosotros. En cuanto a mí, dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esta es una realidad que debemos de entender. Nos libró del mundo, nos libró del mal, una vez y para siempre. Ahora no tenemos que hacer guerra espiritual, no tenemos que tener miedo de que alguien nos vaya a embrujar, que nos vaya a caer una maldición, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie te puede tocar. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres una hija de Dios, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer daño. Vamos a Colosenses. Colosenses 2:15. Dice, desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público y los exhibió en su desfile triunfal. Él nos libró del mal, nos dio vida. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Vamos a regresarnos a Romanos 6:1. ¿En qué concluiremos? ¿En qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice el 2, de ninguna manera. Nosotros que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si ya hemos sido muertos al pecado. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Dice el 2, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte?
Aquí no está hablando el apóstol Pablo de un bautismo en agua. Aquí está hablando del bautismo en el Espíritu. Y este bautismo no se recibe cuando empiezas a hablar en lenguas. Este bautismo se recibe cuando aceptas a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando te sumerges en la muerte. Cuando te sumerges en la muerte de Cristo y resucitas para vida eterna. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Andemos en una vida. En efecto, hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda. Sin duda también estaremos con Él en su resurrección. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Cuando entendemos que fuimos bautizados en Cristo. Y hay muchas corrientes que entienden el bautismo en Cristo diferente. Muchos creen que solamente los que hablan en lenguas han recibido el bautismo en el Espíritu. Este bautismo en el Espíritu es una vez que recibes a nuestro Señor Jesucristo. Es una vez y para siempre. Es una realidad de este nacimiento, como dice en 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, dice, si alguno está en Cristo, si alguno ha recibido a Cristo, es una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto no proviene de mí. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Es algo glorioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, que todo aquel que en Él crea con un corazón sincero no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos este ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Él no tomó en cuenta nuestros pecados y nos dio el mensaje de la reconciliación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y reconcilien al mundo por medio de Jesucristo. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, lo trató como pecador. Lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, y somos justos por su gracia, por un sacrificio perfecto, una obra consumada en la cruz, una vez y para siempre. Esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. Es glorioso cuando entendemos esta realidad y la llevamos a cabo. Pero tiene que haber una renovación de nuestra mente.
tenemos que tener fe. Hoy hay un llamado para aquellos que van a ver este video o que no han recibido a Jesucristo como Salvador. Hoy hay un llamado a recibir este sacrificio perfecto de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay un llamado a la vida eterna. Hay un llamado a la santificación, a vivir una vida en santidad, no por nuestras obras, sino porque a Él le plació. No por nuestros méritos, porque a Él le plació. Él no nos llama a vivir una Semana Santa, un día santo, sino a vivir una santidad, porque por Él somos santificados, por Él somos justificados. Voy a hacer este llamado, como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entrarás en esta salvación eterna, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Todo, así dice la Escritura, todo el que confiesa en Él no será defraudado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Oh, hay un llamado a la salvación. Hay un llamado para aquellas personas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice Juan 1:11 y 12, que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo, vino a su propósito. Él vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. No lo recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos no nacen de condición humana, sino que es un nacer en el Espíritu. Hay un llamado para aquellas personas que necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo, no hay excepción de pecadores, no hay excepción de que yo tengo demasiados pecados, yo no puedo recibirlo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, él era un perseguidor de los cristianos. Y Jesús lo encontró. Jesucristo lo encontró y le cambió su vida. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo que había aprendido lo tengo por basura para seguir a Jesús. Así hoy te digo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Voy a orar por enfermedades, por milagros, por sanidad, por una vida nueva. Si es de que si alguien ahí está enfermo, si hay un enfermo, no necesita ni decir nada, porque hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el sacrificio perfecto consumado una vez y para siempre. Hay poder, hay sanidad en Cristo Jesús. Voy a hacer un llamado al arrepentimiento.
Hay un llamado al arrepentimiento. Hay un plan perfecto, un plan de salvación. Solo tienes que repetir: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Tengo fe, así como Dios te levantó de los muertos y resucitaste, así tengo fe de que tú me puedes hacer nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Quiero dejar todo mi pasado. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer del Espíritu. Y Él te hace una nueva criatura. Ahora, si hay alguien enfermo, si alguien está pasando por dificultades económicas, matrimoniales, con sus papás, con sus hermanos, créeme que Dios restaura, Dios sana. En el nombre de Cristo Jesús, allí donde estás, recibe tu sanidad. Allí donde estás, si estás pasando por ansiedad, por depresión, por estrés, déjale las cargas a nuestro Señor Jesucristo y Él te hará descansar. Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe la vida eterna, porque con un solo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hizo la obra consumada en la cruz del Calvario, para darnos vida, para darnos sanidad. En esta hora, en este momento, recibe la paz de Cristo. No la paz como la del mundo, sino la paz de Cristo que sobrepasa. La paz de Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. La paz de Cristo es espiritual. Y cuando recibes la paz de Cristo espiritualmente, no te falta nada. Porque con Cristo no nos falta nada. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero estar conectada con Dios. Busca primero estar conectada. Busca primero recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es nuestra fuente de vida. Él es el pan de vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te damos gloria, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra por esta edificación. Te doy la gloria y la honra porque me das el derecho de ser hecho hijo de Dios. Por darme la oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos y mis hermanas. Por llevar este mensaje a aquellos que no conocen de este sacrificio perfecto, consumado una vez y para siempre en la cruz. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, porque hay sanidad en Cristo Jesús, porque hay libertad, porque tú nos viniste a libertar de la esclavitud del pecado, porque tú viniste a darnos una vida eterna. Como digo, este cuerpo se va desgastando, pero nuestro interior, nuestro espíritu se va renovando. Nuestro espíritu se va renovando día tras día, aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, hasta llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Como digo, el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificado. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, por esta edificación, por esta realidad
que somos en Cristo Jesús. Así es de que bendecidos, bendecidas, un gusto que me hayan acompañado en este video en vivo. Nos vemos mañana o pasado mañana. Aquí estamos compartiendo a veces 3 días, 4 días por semana, pero en el sábado estamos por Facebook desde nuestra página oficial, Cielos Abiertos para las Naciones. Hay cielos abiertos para las naciones. Los cielos fueron abiertos. Cristo vino a abrir los cielos. Imagínense qué glorioso es. Hay cielos abiertos, hay libertad en Cristo Jesús. Tenemos acceso al trono de su gracia. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es algo glorioso. Así es de que, bendecidos, bendecidas, un fuerte abrazo para todos, todas. Nos vemos para la próxima.